el libro de Miqueas. Así que le invito a ir buscando Miqueas capítulo 3 para darle lectura al texto. Si han notado, desde las pasadas 3 semanas hemos estado completando un capítulo completo de este libro, este profeta, y hemos estado viendo todas las enseñanzas que hay ahí para nosotros. El tema para nosotros en esta mañana es una religión vacía, basado en Miqueas capítulo 3. Una religión vacía. Le invito a aquel que pueda estar conmigo a ponerse de pie para leer el texto de Miqueas capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo de comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre vosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Oh Señor, gracias por tu infinita misericordia, gracias por tus bondades, porque has sido bueno durante todos estos días, Señor. Nos ha mostrado tu misericordia día a día, porque son nuevas cada mañana. Gracias porque como iglesia nos reunimos hoy para alabar tu nombre, pero también para escuchar tu palabra, para escuchar más de ti, para conocerte más, Señor. Y en esta hora te pido que hables a través de tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Oh Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, una necesidad que es diferente, pero la solución siempre es la misma, tu palabra. Que podamos ir a tu palabra y refrescar nuestras almas hoy. Gracias te damos en tu nombre, oramos Jesús y te lo pedimos todo. Amén. ¿Cuántas veces, piensa por un momento, tienes que hacer algo para que se convierta en algo rutinario? ¿Cuántas veces tú tienes que hacer algo para que entonces lo hagas en automático? ¿Cuánto te toma eso? Piensa por un momento. ¿Cuántas veces tú tienes que hacer la misma cosa para que entonces se convierta en ti un hábito o se convierta en ti en algo automático? En los años 60, un reconocido cirujano norteamericano llamado Maxwell Maltz publicó un libro donde él llegó a la conclusión de que las personas tardaban 21 días, escucha bien, 3 semanas, 21 días en hacer un nuevo hábito o en hacer algo ya en forma automática. Él publicó ese libro se hizo muy famoso desde los años 60 y todavía hasta hoy ese número está como una regla o una norma de los famosos 21 días para crear un hábito o una rutina. El problema es que este hombre, este doctor Maxwell Maltz, nunca en realidad, hay muchos que dicen
que nunca en realidad quiso decir exactamente que eran 21 días para hacer un nuevo hábito. En realidad, él era un cirujano plástico. Y lo que él estaba diciendo en su libro era que la persona, después que se hacía una reconstrucción en su cara, tardaba 21 días en adaptarse. Pero él también, como cirujano, cuando él tenía que amputar una mano o una pierna, él también descubrió que sus pacientes tardaban 21 días en darse cuenta que entonces ya no tenía uno de sus brazos o una de sus piernas. Así que se han hecho más estudios sobre estos, hasta uno que se hizo recientemente en una universidad en Londres, que llevó a cabo una investigación con cientos de personas. Y ella llegó, esta investigadora llegó tal vez a una conclusión un poco más real. Ella dijo, mira, en realidad son 66 días que necesitas, 2 meses y unos días, lo que necesitas para hacer un hábito nuevo, para hacer algo que se convierta en rutina en tu vida. Pero ese número también es muy amplio. Ella descubrió que hay personas que en 18 días, haciendo lo mismo todos los días, ya se convertía en una rutina. Pero hay personas que tardaban 254 días, casi un año, para que entonces eso se convierta en rutina. Yo no sé en qué extremo usted está hoy. Si usted necesita solo 18 días para hacer algo y que se convierta en rutina, o usted necesita 254 días haciendo eso todos los días para que usted diga, esto ya es un hábito para mí. Usted, estadísticamente, usted está entre ese range hoy, entre los 18 y los 264 días. Pero piense por un momento en cosas que usted hace todos los días y ya las hace en automático. Y piense en las cosas más banales, más generales. Yo hice el cálculo. Yo llevo 5 años de casado. Yo he sacado la basura de mi casa 1777 veces. Usted me tenía que ver con la calculadora. Y usted sabe por qué esto es un promedio. Claro, un promedio no es perfecto. Pero yo dije, llevo 5 años de casado. Y obviamente eso es algo que yo hago todos los días. Pero todos los días no hay un día que yo no sea que al final del día saque la basura afuera. Así que yo me puse a pensar, oye, ¿cuántos son 5 años en días? Le resto los días que yo he estado de viaje en los pasados 5 años, o sea que yo no lo hice. ¿Y cuántos fueron los días que yo hice eso? Y aproximadamente unos 1700 algo días que yo he sacado la basura todos los días, todos los días. ¿Y sabe qué? Es algo que a veces yo mismo voy, no sé si te lo ha pasado esto, voy, saco la basura, entro y de momento pienso, yo saqué la basura. ¿Por qué? Porque es algo que lo hice inconsciente. Porque es algo que se convirtió en una rutina para mí. Porque es algo que como ya lo he hecho tantas y tantas veces, ya yo no pienso en eso. Y ya voy con mi mente en otra cosa y con el bolso en la mano a llevar la basura. Bueno, tanto así que tan cercano como ayer, imagínate si ya mi hijo me asocia con que yo saco la basura. Mi esposa sacó una bolsa de basura, la puso en la terraza, era todavía de día, pero ya se había llenado. Yo estaba en la biblioteca y mi niño Mateo cogió la bolsa, la entró otra vez y la puso enfrente de mi biblioteca. Y me dijo, papá, tienes que sacar la basura. Eso fue ayer. O sea, noten conmigo, algo se convierte en rutinario para mí y para las personas que están alrededor. Y esas personas que están alrededor se identifican y te identifican a ti con que tú haces eso todos los días, todos los días, todos los días. Y sabes que en sí mismo formar hábitos no es malo. De hecho, si son hábitos buenos, es una buena tarea que usted tiene que hacer. Pero el problema es cuando esos hábitos se convierten en una rutina que usted hace sin pensar. Cuando usted lo convierte simplemente en algo automático. Y aunque los hábitos son buenos, mis hermanos, hay cosas que usted no debe hacer en automático. Yo no debo amar a mi esposa en automático. Yo no debo amar a mi hijo en automático. Si imagínate llegar a hacer diligencia, a trabajar y entrar y darle un beso y decirle te amo, automático. Y ya, y esconderme. No, mi hermano, hay cosas que aunque yo las hago todos los días, es algo que yo hago. Hay cosas que aunque yo las hago todos los días, no deben ser en automático, aunque ya sea un hábito para ti. Ahora, haz el ejercicio. ¿Cuántas veces tú has orado en los últimos 5 años? Piensa por un momento y tú dices, bueno, yo oro una vez al día en la mañana, mi oración general, pero por el día, ¿cuántas oraciones tú haces? Piensa.
en el carro, en el trabajo, cuando las cosas aprietan durante el día y tú haces una oración 911, emergencia, delante del Señor. Y haces el ejercicio y dices, ¿cuántas veces? Son miles de veces que en los pasados 5 años yo era orado. ¿Cuántas veces has leído la Biblia en los pasados 5 años? Y también el número, miles de veces has leído la Biblia en los pasados 5 años. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia en los pasados 5 años? Puedes hacer el cálculo. Los domingos, yo falté aquí, allá. Yo he venido a la iglesia cientos de veces en los últimos 5 años, o miles de veces. Piense por un momento, la cantidad que sea. El problema es que cuando algo que se supone que es un hábito bueno, lo convertimos en automático, mi hermano, siempre hay problemas. Nos pasa con nuestra relación con Dios. Llega un momento donde usted se acostumbra a orar, se acostumbra a venir a la iglesia o se acostumbra a leer la Biblia a tal punto que llega a hacerlo en automático. Y eso es un grave problema. Mi hermano, el capítulo 3 de Miqueas, cuando usted lo tiene delante, lo acabamos de leer y tú dices, oye, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Usted sabe qué? Mucho. Porque este capítulo lo que debe hacer es levantar una bandera roja bien en alto y decirte, cuidado, tú que eres el pueblo de Dios hoy. Te puede pasar lo mismo que le pasó a este pueblo. Este pueblo, mi hermano, comenzó a hacer las cosas que hacía todos los días en automático. Y se olvidó de lo más importante. Porque simplemente comenzaron a ir al templo todos los días. Comenzaron a llevar ofrendas delante de Dios todos los días. Y algo que era una relación viva, una relación hermosa con Dios, se convirtió simplemente en algo pesado. Porque lo hacíamos todos los días y lo hacíamos en automático. Así que si usted quiere ver algo que podemos aprender del libro completo, pero de este capítulo 3 de Miqueas particular, mis hermanos, es precisamente el cuidado que tenemos que tener con hacer las cosas en automático cuando hablamos de nuestra relación con Dios. Como les dije, este capítulo nos va a levantar una bandera, porque es muy fácil acostumbrarse a lo sagrado y convertirlo en un rito. Es muy fácil acostumbrarse a orar en automático y usted termina haciendo la misma oración todos los días, que no es malo en sí mismo hacer la misma oración siempre que usted la haga con sentido. Pero usted termina haciendo la misma oración todos los días, ya en automático, y usted no sabe ni qué dijo. O usted termina leyendo la Biblia así, a grosso modo rápido, una lectura rápida, y al final usted ni sabe qué pasó ahí, porque ya lo hizo en automático. O usted vino a la iglesia porque es domingo. ¿Y qué hace un cristiano los domingos? Oye, pues va a la iglesia. Pues yo fui a la iglesia. Pero sale de aquí automático. Simplemente no pasó nada. Fue que hice una cosa más que es parte de mi hábito. Mis hermanos, mira este pueblo. Mira este pasaje que tenemos delante y ten cuidado. Porque aquellos que tenían ese hermoso privilegio, lo que vamos a ver hoy, ¿sabes a quién Dios le va a hablar en el capítulo 3? ¿A quién le está hablando en ese capítulo 3? Le está hablando a los líderes del pueblo de Israel, le está hablando a los sacerdotes y a los profetas. A la gente que estaba todo el tiempo con Dios. A la gente que todo el tiempo estaba en el templo. A la gente que se supone que todo el tiempo los profetas estuvieran conectados con Dios. Y Él les habla a ellos, y miren lo que le dice en el capítulo 3. Aquellos que tenían ese hermoso privilegio, como los sacerdotes, líderes y profetas, ese privilegio de estar con el Señor, habían tenido en poco esa gracia que Dios les había dado. Así que acompáñenme, veremos 3 puntos principales en este pasaje, porque así mismo el profeta los va presentando. Esa acusación, esa exhortación, esa bandera que el Señor levanta contra este pueblo. Recuerden, en los pasados domingos lo hemos estado viendo. Dios se levanta contra este pueblo y le llega a decir, oye, ustedes, el que ayer era mi pueblo, ¿se acuerdan de ese verso el domingo pasado? El que ayer era mi pueblo, hoy se ha levantado como mi enemigo. ¿Qué pasó con ustedes, que eran el pueblo que vio las maravillas de Dios? Así que vemos una y otra vez que, aunque lo vimos la semana pasada, aunque ese pueblo se levantó contra Dios y Dios iba a enviar un juicio, siempre Dios traería esperanza al final. Pero aquí, mi hermano, este capítulo 3, lo único que usted ve es Dios levantándose en contra de aquellos que se supone que eran los líderes espirituales del pueblo y se habían desviado del camino del Señor. Así que vean conmigo los versículos 1 al 4.
En primer lugar, los líderes del pueblo no lideraban según los principios de Dios. Eso es lo primero que vemos aquí. O sea, ¿qué nos provee el capítulo 3 de Miqueas? Si usted quiere, una radiografía del estado espiritual del pueblo de Israel en ese tiempo. Si usted quiere una radiografía, ver una placa, ver por dentro qué pasaba con el pueblo de Israel, por qué Dios los está llamando a cuentas en todo este libro y les está diciendo: vuélvanse a mí, arrepiéntanse de su pecado. Vamos a ver en este capítulo 3 esa radiografía que nos muestra, mis hermanos, cómo estaban espiritualmente los líderes. Y piensen algo: si los líderes del pueblo, los líderes espirituales, estaban en esta condición, ¿cuánto más el pueblo? Si el líder espiritual, el que se supone que representaba todo lo que sea Dios, estaba en la condición que veremos en el capítulo 3, ¿cómo entonces estaría el pueblo? Así que lo primero que vemos, versos 1 al 4, los líderes del pueblo no lideraban según los principios de Dios. Y miren cómo comienza todo. Dije: oíd ahora. Quiero detenerme en ese versículo 1, en esa pequeña frase que dice: oigan ahora. Porque ahí el profeta está hablando con la autoridad de Dios y está utilizando esta frase que es similar al libro de Jeremías, cuando Jeremías el profeta una y otra vez le está diciendo al pueblo: óigame, escúcheme. Mi hermano, si usted toma el libro de Jeremías y lo exprime, lo que va a salir precisamente es: escucha a Dios. Porque eso es lo más que le dijo el profeta al pueblo. El profeta le estaba diciendo a este pueblo: ustedes son el pueblo de Dios y no quieren escuchar a su Dios. Así que aquí Miqueas usa esa misma referencia y le dice: óiganme ahora. Es un llamado a detenerse. Es un llamado a que pusieran toda su atención en lo que Dios les iba a decir. Y miren cómo les comienza a hablar a los líderes del pueblo en el verso 1. Príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a ustedes saber lo que es justo? Oye, quiero empezar a hablar con los líderes del pueblo, decía el profeta Miqueas. ¿No se supone que es con ustedes que empiece la vida religiosa, la vida delante de Dios, la vida justa, la vida que agrade a Dios? Y se supone que sea con ustedes que empiece esto, todo lo que es justo, pero sin embargo, miren lo que dice el verso 2. Ustedes aborrecen lo bueno y aman lo malo. Esto se parece a otro profeta. ¿Recuerdan a Isaías? Allá en Isaías 5:20, cuando está diciéndole al pueblo: oye, ¿qué pasó con este pueblo? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Este pueblo se había desviado tanto de Dios, y estoy hablando de los líderes del pueblo. Se habían desviado tanto de Dios que aborrecían lo bueno, lo que se supone que siguieran para agradar a Dios, y estaban amando lo malo, lo que no le gustaba a Dios. Y ustedes quieren ver cómo eso se veía en la práctica. Miren los versos 2 y 3. Que le quitáis su piel y su carne sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y le desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, y como carne en olla. Hermano, Miqueas, el profeta, aquí está siendo bien gráfico. Porque él quería que los líderes del pueblo a los cuales él les está hablando entendieran el mensaje. Porque estos líderes se supone que eran aquellos que debían llevar al pueblo de donde estaban hasta donde Dios quería que estuvieran. Eso era el líder. De hecho, ese principio sigue vigente. Un líder espiritual, dice Henry Blackaby, es aquel que lleva a la gente donde está, a donde Dios quiere que ellos estén. Pero esta gente estaba estancada, ya ellos no estaban liderando al pueblo según los principios de Dios. Se supone que era en nombre de Dios que ellos representaban o que ellos lideraban. Mi hermano, y cuando ellos lideraban, lo estaban haciendo, o se supone que lo hicieran, en nombre de Dios, representando a Dios. Pero este pueblo, en vez de cuidar a aquellos a quienes se les había puesto a cargo, miren lo que habían hecho. Miqueas utiliza toda una ilustración de cuando se está tomando un animal, normalmente un cabrito o un cordero, y cuando lo están literalmente sacando todas sus partes para echarlo en el caldero. Y le dice: ¿sabes qué? Ustedes, los líderes que se supone que cuidaran a mi pueblo, miren lo que han hecho con ellos.
Lo han desollado. O sea, se están aprovechando de mi pueblo. Lo están maltratando. Habían distorsionado la verdad de Dios por la mentira del enemigo. Le habían hecho daño a aquellos a quienes se supone tenían que cuidar. Mi hermano, y Dios no toma en poco eso. Cuando Dios nos da una responsabilidad y pone gente a nuestro cargo, Dios nos va a pedir cuenta. Yo le decía que este capítulo nos va a levantar bandera roja en muchas áreas de nuestra vida. Si tú eres un líder en la iglesia, en tu casa, los hombres que Dios ha puesto a liderar su hogar, tienen que prestar atención a esto. Dios nos va a pedir cuenta sobre el estado espiritual de aquellos a quienes se supone nosotros estemos liderando. Porque Él nos puso ahí con un propósito, para ser el líder espiritual. Mi hermano, si tú eres un esposo aquí, Dios te puso allí para que tú seas el líder espiritual de tu esposa y de tus hijos. Para que los guíes a conocer más a Dios. Para que los ayudes en los momentos difíciles y los reúnas y tú seas el que diga, vamos a orar como familia. Mi hermano, al líder Dios le pide cuenta siempre. Bueno, y el pastor Carlos mencionaba algo de eso el miércoles. ¿Qué pasó en el jardín? En la historia de Adán y Eva. La serpiente engaña en primer lugar a Eva. Eva engaña o se deja engañar y entonces llama a su marido, a Adán. Adán también cae en el engaño y ambos caen en el pecado, pero de momento llega Dios a la escena y ¿sabes qué hace? Llama a Adán. Y le dice, Adán, ven acá, tú eres el líder. Tú eres el que se supone que espiritualmente cuidarás esta familia. Cuidarás a tu esposa. Adán, te voy a pedir cuentas, Adán. Hermano, Dios le pide cuentas a aquellos a quien Él le ha dado responsabilidad. Y usted dice, no, yo soy soltero, yo no tengo esposa ni esposo, eso no me aplica a mí. ¿Sabe qué? Algo te dio Dios. Y de eso que te dio Dios, tú tienes que darle cuenta también. Bueno, recuerda las parábolas. Las parábolas de cuando vino este mayordomo, este señor, y repartió unos talentos. Y hubo uno que trabajó con ellos y los multiplicó. Hubo otro que trabajó con ellos y los multiplicó. Pero hubo uno que los escondió y no hizo nada. Y se le pidió cuenta porque algo Dios le dio y nada hicieron con eso. Mi hermano, Dios le había dado mucho a este pueblo, más a los líderes de este pueblo. Y por eso ahora les está pidiendo cuenta. Y les está diciendo, yo los puse allí con un propósito para liderar, para cuidar a mi pueblo, para amar a mi pueblo. Y miren lo que han hecho. Lo han tomado a mi pueblo como una ovejita y le han quitado la piel. Bueno, vean qué gráfico esos versos 2 y 3. Le han roto los huesos y lo han echado en el caldero. Han maltratado a mi pueblo y Dios está pidiendo cuentas por eso. ¿Usted sabe qué? Miren el verso 4. ¿Cuáles iban a ser esas consecuencias? Dice el verso 4. Entonces clamaréis a Jehová y no les responderá. Antes esconderá de ustedes su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Y usted sabe por qué dice esto? Porque este pueblo, los líderes especialmente, estaban acostumbrados a buscar de Dios cuando la cosa se ponía difícil. O sea, eran los líderes del pueblo, vivían como bien le parecía, hacían lo que querían, utilizando nuestra jerga, lo que les daba la gana. Y Dios le llega a decir, oye, cuidado de jugar con eso, porque un día me van a llamar. Ustedes que han hecho obras malvadas clamarán y yo no responderé, sino que esconderé mi rostro. Hermano, una de las cosas más duras en la Biblia es cuando Dios esconde su rostro de alguien. ¿Usted sabe por qué? Porque el favor de Dios está sobre una persona cuando el rostro de Dios está con esa persona. Sobre esa persona. Pero cuando Dios esconde su rostro, véalo en cualquier escena en la Biblia, lo que implica, mi hermano, es que ya el favor de Dios no está sobre esa persona. Y qué triste, y qué escena más desalentadora de que Dios esconda su rostro, o sea, de que Dios ya no nos escuche. Y Dios le está diciendo a este pueblo, oye, ustedes
los líderes del pueblo, han hecho tanta maldad y no han cumplido lo que yo les mandé a hacer. Un día van a clamar y yo no los escucharé y esconderé mi rostro de ustedes. Mi hermano, esas son unas palabras bien duras que estaba diciendo el profeta Miqueas. Le estaba diciendo al líder del pueblo, ¿sabes qué? Tú que crees que Dios es un genio de la lámpara, que lo llamas cuando quieres o lo llamas cuando estás apretado. Tú que tienes el 911 ahí marcado y llamas a Dios solo en emergencias. Cuidado con eso. Y el resto de tu vida vives como quieres. Cuidado con eso. Porque llegará el día donde clamarás y no se responderá. Y Dios esconderá su rostro de ti. Usted sabe que este pueblo, esta no es la primera vez que hacía eso. Si usted va conmigo al Salmo 78, quiero leer brevemente los versos 32 al 35 del Salmo 78. Para que veamos cómo esto era ya práctica del pueblo de Israel. Clamaban a Dios cuando la tuerca se trancaba. Ese era el momento que clamaban a Dios. Dice el Salmo 78 describiendo cómo Dios los perdonaba una y otra vez y los amaba y los cuidaba. Con todo esto, el pueblo pecó aún y no dieron crédito a las maravillas de Dios. Miren el verso 33 del Salmo 78. Por tanto, Dios consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Y escuche bien el próximo. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. O sea, cuando Dios apretaba las cosas, entonces ellos buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. ¿Qué escena más triste de este pueblo de Israel? Que se olvidaba de Dios cuando las cosas estaban relativamente bien. Pero que cuando Dios ponía su mano, enviaba su juicio y ellos empezaron a pagar las consecuencias de sus propios pecados y de sus propios actos, en ese momento buscaban a Dios. En ese momento se acordaban que Dios era su refugio, que Dios era su redentor. Mi hermano, esto es una escena muy triste. Y si algo le decía desde el inicio de este sermón en esta mañana, es que el capítulo 3 de Miqueas nos levanta bandera a ti hoy como pueblo de Dios, para que esto no te ocurra. Mi hermano, que no sea así con nosotros. Acordarnos que Dios es nuestro refugio cuando la tormenta ya está encima de nosotros. Acordarnos que Dios es nuestro redentor. Acordarnos que Dios nos puede ayudar solo cuando las cosas se ponen difíciles. Tengamos cuidado, mis hermanos. Que no sea así con nosotros. ¿Por qué acordarnos de Dios solo en los momentos difíciles si podemos disfrutar de su presencia todos los días? ¿Por qué acordarnos de Dios solo en los momentos difíciles si podemos aprovechar, disfrutar de su cuidado día a día? Mi hermano, no seas como este pueblo de Israel. No seas como este pueblo al cual Miqueas le está escribiendo, que buscaban a Dios, clamaban a Dios solo en momentos de emergencia. Ahí se acordaban que Dios era su refugio. Ahí se acordaban que tenían un Dios en los cielos. Pero mientras las cosas iban bien durante todo el día, ni se acordaban de Dios. Pidámosle hoy a Dios que guarde nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes esta mañana estar aquí y decir, ¿sabes qué? Pero es que yo no soy así. Eso a mí nunca me ha pasado. Eso a mí nunca me pasará. Yo no soy como ese pueblo de Israel. Mi hermano, esa es la primera señal de peligro. Cuando tú dices, esto nunca me va a pasar. Porque usted sabe que la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Usted quiere la versión puertorriqueña? Mire que no se estrelle. El que está firme, el que cree que está firme, el que dice, esto nunca me va a pasar a mí. No, yo nunca me voy a... nunca me va a pasar a mí esto que le pasó a este pueblo, de que se acostumbraron a Dios. O de que hacían las cosas en automático. No, eso nunca me va a pasar. Ten cuidado, mi hermano. Al contrario, ora al Señor hoy. Y gloria a Dios si no te ha ocurrido hasta este momento. Y ora al Señor que te siga sosteniendo. Que su gracia te siga ayudando. Y que nunca te olvides de Dios. Y que no caigas en esta posición donde llamas a Dios solo en momentos de emergencia. Así que volviendo al versículo 4 de Miqueas capítulo 3. Después que Dios le dice a este pueblo, a los líderes, todo lo que han hecho, les deja saber las consecuencias de su pecado. Clamarán a Jehová y no les responderá.
sino que esconderá su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis obras malvadas. Usted sabe que este pueblo había cambiado la reverencia a Dios. Estos líderes, empezando por ellos, ya no tenían reverencia a Dios. Y si los líderes del pueblo espirituales no tenían reverencia a Dios, imagínate la gente. ¿Sabes que hay un autor, Paul Tripp, que él dice, ahorita citaré otra frase de él. Este autor dice que el problema no es que ya no le demos reverencia a Dios. Él dice, el problema es que cuando quitamos la reverencia a Dios es porque esa reverencia ahora nos la estamos dando a nosotros mismos. O se la estamos dando a otra cosa. Cuando dejamos de amar a Dios es porque amamos otra cosa. Es porque nos estamos amando a nosotros mismos. Cuando ya yo no tengo tanta pasión por Dios como tal vez la tenía antes, ¿sabe por qué pasa? Porque entonces mi pasión ahora está en otra cosa. Antes me apasionaba los asuntos de Dios, antes me apasionaba leer la Biblia y orar, pero ya no. Pues sabe que esa pasión se fue a otro lugar. Cristo lo dijo muy claro, no puedes tener a dos señores, vas a amar a uno y aborrecer a otro. Así que en primer lugar, en esta radiografía espiritual del pueblo, Dios habla acerca de estos líderes. En segundo lugar, vean conmigo los versículos 5 al 8. Dios ahora habla a los profetas del pueblo. Mi hermano, ¿quiénes eran los profetas? Los profetas eran aquellos que se supone que hablaran de parte de Dios delante del pueblo. Ellos eran los representantes de Dios delante del pueblo. Los profetas eran aquellos que decían, Dios ha dicho, y la gente escuchaba. Y cuando un profeta hablaba, la gente quería escuchar porque era un profeta de Dios, porque él se supone que lo que estaba diciendo era porque Dios lo dijo. Mi hermano, por eso el pastor Ricardo y yo y los pastores que predicamos en un púlpito como este tenemos temor y temblor cuando estamos en un púlpito. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos predicando la palabra de Dios, sabemos que la gente que escucha va a decir, oye, eso que está diciendo es porque Dios lo dijo en su palabra. Y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado. Pero estos profetas, miren lo que le había ocurrido. Ya estos profetas, nuestro punto número 2, los profetas no hablaban en nombre de Dios. Los profetas ya no hablaban con la autoridad de Dios. Dice el versículo 5, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Hermano, esto no necesita mucha explicación. Ese versículo 5, miren lo que está ocurriendo aquí. De momento Dios se dirige no solo a los líderes, sino llama a los profetas, y es como si le estuviera pidiendo cuentas a cada uno de ellos. Ya les habló a los líderes, ahora le habla a los profetas del pueblo y le dice, oye, ustedes que se supone que hablaran en nombre de mí, ustedes han hecho errar a mi pueblo. Ustedes que se supone que estén dirigiendo a mi pueblo para que caminen rectamente, lo han llevado al error. Y mire la acusación grave contra ellos, está ahí clarito en el verso 5. Ustedes que claman son los que le dicen al pueblo paz cuando tienen algo que comer, pero al que no les da de comer proclaman guerra contra él. En otras palabras, mi hermano, ellos habían llegado al punto donde la profecía dependía de la ofrenda. Y eso es muy grave. Ellos habían llegado al punto donde, dependiendo de tu ofrenda, yo te profetizo. O sea, si tú me das una buena ofrenda, yo te profetizo que hay paz para tu vida, que hay bendición para tu vida. Si tú no me das ofrenda o me das una poca ofrenda, no me das de comer, simplemente yo profetizo, no, contra ti hay juicio, contra ti hay guerra. O sea, la profecía dependía de la ofrenda que el pueblo le daba. ¡Oh, qué distorsionado estaba esto! Hermano, y no quisiera decirlo, me pesa decirlo, pero qué triste que esto no ha cambiado en algunos lugares. Y que hay personas que se prestan para eso. Para, dependiendo de la ofrenda, decirle unas palabras bonitas a la gente. Pero cuando no hay ofrenda, no le dicen palabras bonitas. Es triste eso. Está pasando hoy, estaba pasando en ese tiempo. De momento Dios le dice a este pueblo, oye, ¿por qué ustedes hacen errar a mi pueblo?
¿Por qué su profecía depende de la ofrenda? No, ustedes tienen que profetizar lo que yo les diga que profeticen. ¿Cuáles serían las consecuencias para ellos? Miren los versos 6 y 7. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios. Wow, miren esa última frase. Porque no hay respuesta de Dios. ¿Cuál sería la consecuencia para los líderes? Oye, que llegaría el momento en que ellos iban a clamar. Porque ellos clamaban solo cuando había emergencia. Y Dios le iba a decir no. ¿Y cuál sería la consecuencia para estos profetas que ya no estaban predicando la verdad de Dios sino la mentira? ¿Cuál sería la consecuencia para estos profetas que habían vendido su mensaje? Dios le dice, ¿sabe qué? Sus labios se cerrarán. Ya no hay respuesta de Dios. En otras palabras, Dios los estaba descartando. Dios les estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya ustedes nunca más van a hablar en nombre mío por lo que ustedes han hecho. Porque han utilizado sus labios para decir cosas que yo no dije en nombre mío. Eso es grave, mi hermano. Para decir Dios dijo cuando Dios no dijo eso. Quiera Dios que aquellos que hoy practican eso entiendan este mensaje, mi hermano. Están jugando o creen ellos que están jugando con Dios. Y Dios les llega a decir un momento, sus bocas serán cerradas. Ya no habrá respuesta de Dios. Ya ustedes no serán mis profetas. Y miren entonces, el versículo 8 es como un paréntesis que Dios guía a Miqueas para que lo diga. Es como un contraste con los falsos profetas. Él dice de él mismo, verso 8, pero yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ese versículo me encanta. ¿Sabe por qué? Porque imagínate este hombre, Miqueas, no era fácil, mi hermano. ¿Usted cree que para el profeta era fácil ir a este pueblo? Un pueblo que no amaba a Dios. Un pueblo que no quería que se le redarguyera, un pueblo que no quería escuchar de Dios. Y de momento Dios envía a Miqueas y Miqueas tiene que ir a hablar con los líderes. Y los tiene que llamar en nombre de Dios. Y les dice a los líderes, vengan, tienen que escucharme lo que yo voy a decir en nombre de Dios. No era fácil para Miqueas hacer eso. Pero él lo hizo. En segundo lugar, no era fácil para Miqueas llamar a sus compañeros de trabajo. A los profetas. A los otros profetas y él tener que decirle con la autoridad de Dios, oye, Dios está diciendo que como ustedes ya no están profetizando lo que Dios le dice, Dios cerrará sus bocas y ya ustedes no recibirán respuesta de él. Ya no serán más profetas de Dios. Mi hermano, requería valor eso. Y yo estoy seguro que Miqueas estaba muy temeroso, como lo estuvieras tú y lo estuviera yo. ¿Usted sabe cuál fue la única diferencia? Lo que él está diciendo en el verso 8. ¿Usted sabe por qué él se atrevió a hacer eso, mi hermano? Porque él se atrevió a ir delante de los líderes, delante de los profetas, a presentarle este juicio de Dios que venía contra ellos. Su vida estaba en juego. Él sabía lo que habían hecho con otros profetas, mi hermano. A otros profetas los habían matado, los habían encarcelado. Pero ¿usted sabe qué hizo que él no dudara en decir lo que Dios le había dicho? Lo que dice ahí en el verso 8. Yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios. Como yo estoy lleno del poder de Dios, es con el poder de Él que yo me atrevo a pararme aquí, decía él, y denunciar esto. Y yo estoy lleno del poder de Dios y es por eso que yo voy a denunciar la rebelión y el pecado de Israel, que yo no voy a aguar el mensaje, decía Miqueas. Es por eso que yo voy a decir lo que Dios me mandó a decir. Mi hermano, hoy como iglesia tenemos que recordar eso. ¿Sabe por qué? Porque usted también tiene un mensaje y usted también tiene un poder a través del Espíritu Santo que está en usted, que lo capacita a usted para ser testigo y para dar este mensaje en contextos donde no lo van a querer escuchar, en contextos donde usted no va a ser bienvenido, en contextos donde va a ser incómodo, donde va a haber gente que te va a dar por loco y va a querer cerrar tu boca. Pero tú, así como Miqueas, puedas decir, yo por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, puedo venir aquí
y hablar en nombre de Dios. Mi hermano, recuerda eso. Como iglesia, no estoy hablando de esta estructura, estoy hablando de ti. Se te dio una encomienda. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo dijo antes de ir a ascender a los cielos: vayan, hagan discípulos. Yo estoy con ustedes, mi autoridad, mi poder está con ustedes todos los días hasta el fin. Así que como Miqueas podemos decir así en el verso 8: yo voy a profetizar, a hablar en nombre de Dios, porque yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios. Y cada creyente tiene el Espíritu Santo, mi hermano, que lo capacita para hacer esta obra. Así que noten, Dios les está hablando a los líderes del pueblo. Dios les está hablando a los profetas del pueblo. Y aunque los versos que veremos ahora para finalizar, los versos 9 al 12, Dios otra vez vuelve a hablarle un poco a los líderes del pueblo, otra vez a los capitanes. En realidad esta última sección está centrada en los sacerdotes. Ya Dios les había hablado a los líderes, Dios les había hablado a los profetas y ahora le tocó el turno a los sacerdotes. De hecho, vamos a ver que llega un momento aquí donde es probable que algunos de estos sacerdotes estuvieran pensando lo siguiente: oye, qué bueno, sí, háblale a los líderes del pueblo. Ellos se han desviado de la palabra. Háblale a los profetas, como cucando a Miqueas. Háblale a los profetas, dile todo lo que han hecho mal. Pero probablemente nunca pensaron que el profeta también tenía algo para ellos también. ¿Saben por qué? Porque esta gente eran los sacerdotes, mi hermano. Ya esta gente no eran los profetas que estaban por ahí, que a veces recibían mensajes de parte de Dios. Esta gente no eran los líderes del pueblo, que eran los gobernantes. No, mi hermano. Esta gente a los cuales ahora se dirigirá el mensaje, ¿sabes quiénes eran? Los que todos los días estaban en el templo. Jamás pensaron que iba a haber una profecía contra ellos. Para ellos todo estaba bien, lo veremos ahora. Para ellos todo estaba bien. Ellos no pensaban que Dios iba a hacer algo en contra de ellos. Ellos todos los días estaban en la iglesia, en el templo. Así que estaba todo bien, pensaban ellos. Todos los días ellos hacían sacrificios. Así que está todo bien. Pero miren este punto número 3, nuestro último punto. Los sacerdotes que habían perdido de vista a Dios. Miren cómo comienza el versículo 9. Oíd ahora esto. Nuevamente ese es el llamado. Oigan, los jefes de la casa de Jacob, los capitanes de la casa de Israel, que abominan el juicio, que pervierten todo el derecho. Es como, antes de terminar, lo que quiero hacer es como un resumen. Decirle otra vez: óiganme ustedes los líderes, los que han pervertido, cambiado el mensaje. Ustedes, verso 10, ustedes que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho. Miren lo que dice ahora. ¿Quiénes se dirigen ahora? Sus sacerdotes enseñan por precio. Wow, mi hermano, aquellos que se supone que estuvieran en el templo todos los días, representando al pueblo delante de Dios, llevando las ofrendas del pueblo. Aquellos que todos los días tenían la oportunidad de estar más cerca de Dios o de la presencia de Dios que nadie más. Eran los sacerdotes. Y de momento Miqueas se dirige contra ellos y dice: oye, los sacerdotes que enseñan por precio. Luego le habla otra vez a los profetas, aquellos que adivinan por dinero. Y termina diciendo de estos tres grupos, de los líderes, los profetas y los sacerdotes, allí en el verso 11. Aquellos que se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Wow, mi hermano, qué ciegos estaban. Usted sabe lo que ellos estaban diciendo. Su orgullo, su ceguera era tan grande que no creían que Dios iba a traer juicio. Mi hermano, la religión vacía, la religión automática de la que venimos hablando desde la introducción, esa religión que te hace hacer las cosas todos los días como automático, orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, te hace ciego espiritualmente. Y te hace llegar a este punto donde esta gente llegó a decir: oye, pero Miqueas, ¿de qué tú hablas? Imagínate a esta gente acercando así alrededor a Miqueas y decirle: Miqueas, detente, ¿de qué tú hablas? Vete a hablar contra los babilonios, Miqueas. Vete y hablan al pueblo allá, pero a nosotros no.
¿El Señor no está con nosotros? Si Dios está con nosotros, tranquilo, Miqueas, no vendrá mal sobre nosotros. En otras palabras, Miqueas diciéndole, viene juicio, y ellos diciendo, no vendrá mal. Eso que tú dices es mentira, lo que está diciendo Dios. Ellos están contradiciendo a Dios mismo. Miren si estaban ciegos. Dios decía, había juicio, y ellos decían, no, eso no viene. Mi hermano, ¿no se parece esto a la historia de Noé? Oye, va a llover, va a caer un diluvio. Noé, tú estás loco. Yo creo que esa es la parte favorita de la historia cuando yo se la cuento a Mateo, cuando le digo que la gente le decía, Noé, estás loco. Él se lo goza, él se ríe. Que Noé estaba loco. Porque la gente decía eso, Noé, tú estás loco. ¿Cómo que va a llover? ¿Cómo que Dios va a enviar un diluvio? ¿Cómo que Dios va a enviar un juicio? Eso, Noé, eso no tiene sentido. Y menos que haces tú construyendo un barco, Noé. ¿No se parece esto a esta historia? Noé decía, viene juicio. Y la gente decía, no, eso no viene. Mi hermano, eso no se parece a nuestros días. Arrepiéntete. Tú le dices a la gente, para que seas librado del juicio, para que tengas vida eterna. Te miran y te dicen, eso no viene nada. Es triste esto, pero, y no me gusta utilizar esta ilustración, pero eso es igual que cuando llegaron los últimos grandes huracanes. Y la gente decía, muchos decían, eso no viene. Así de simplemente decían, eso no viene nada. No va a pasar nada. Mi hermano, y parecía que sobre Puerto Rico hay una bomba. ¿Usted sabe de qué estoy hablando? Huracán María. Y la gente simplemente, no, eso no viene. Eso no va a llegar. Yo escuché eso tanto, esos últimos días, antes del huracán. Bueno, el punto de que una de las reporteras más conocidas aquí en la pantalla lloró y le dijo a la gente, mira, esto es de verdad. Llorando se lo dijo. El día que ya estaba el huracán ya encima, porque aún la gente decía que no venía eso. Mi hermano, esta gente tenía algo más grande que un huracán categoría 5 sobre ellos. Mucho más grande. Infinitamente más grande. Y ellos estaban diciendo, eso no viene nada. No nos va a pasar nada. Estaban ciegos espiritualmente. Mi hermano, y aquí hay un punto de aplicación muy importante también. ¿Y sabes cuál es? Cuidado de creer el engaño de Satanás, que nos dice o nos tienta pensando de que no habrá consecuencias por mi pecado. De que yo puedo pecar hoy, pecar mañana y pecar pasado mañana, y como no cayó un rayo por encima de mí, no pasa nada. Yo puedo seguir pecando. ¿Sabes que al final de cuentas eso es lo que quiere la naturaleza nuestra? Pecar sin consecuencia. Si usted nunca ha leído una obra de William Shakespeare, yo le invito, léala, son muy buenas. Mi preferida, todos los años la leo una y otra vez, es Macbeth. Esta tarde saca la tacita de café que siempre le comento, le va a tomar una horita, dos horitas allí y se sienta. Puede ver la película, mi hermano, pero lea el libro. Lea esa obra de Macbeth de William Shakespeare. Mi favorita, ¿sabe por qué? Por cómo se plantea toda la naturaleza del ser humano ahí. Yo no le voy a contar toda la historia para que usted la vea. Pero trata en términos generales de un general que supuestamente va a cumplir una profecía de que él se iba a convertir en un rey. Así que él empieza a planificar el asesinato del rey para él convertirse en rey. Y él planifica, él se llama Macbeth, por eso la trama se llama así, o la obra. Y él planifica toda esta estrategia para matar al rey. Y su principal aliada es la esposa, Lady Macbeth. Y llega un momento que es mi escena favorita, yo la tengo marcada en el libro. Una de mis escenas que me impresiona, la naturaleza del hombre. Llega un momento donde ella dice, oye, si yo pudiera hacer esto y evitar todas las consecuencias. O sea, ella está luchando con que, mira, vamos a matar al rey, no lo matamos. Ella está ahí en esa lucha y de momento dice, oye, pero yo quisiera salir de esto. Y qué bonito sería, ella pensaba, si yo solamente pudiera hacer lo que me da la gana, lo que yo quiero hacer, que es matar al rey y que no hubiera consecuencias. Nada, ninguna consecuencia. ¿Sabes que ahí está el retrato tuyo y mío, del ser humano en general? Que llega un momento donde piensa eso. El ser humano quiere pecar sin consecuencia, hermano, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado siempre trae consecuencias, hoy o mañana, pero el pecado siempre trae consecuencias.
Y miren cómo este pueblo, que era el pueblo de Dios, que era el pueblo que había visto los milagros de Dios, que tenía profeta, que Dios mismo aparecía, mi hermano, a través de diferentes manifestaciones. Y este pueblo se había convertido en un pueblo con una religión simplemente vacía. Y miren las consecuencias que vendrían contra este pueblo. Versículo 12, para terminar, dice: por tanto, a causa de ustedes, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa será como cumbreras de bosque. Habrá destrucción, vendrá el juicio sobre ustedes. Mi hermano está hablando sobre el momento. Recuerde que Jerusalén fue destruida algunos años después de que Miqueas dijo esto. O sea, esto es una profecía real. Nabucodonosor llegó y destruyó todo. Eso todavía no había pasado. El huracán no había llegado. Y simplemente ellos decían: eso no viene. No va a pasar nada. Sigamos con nuestra religión vacía y vana. Una religión que ofendía a Dios. Mi hermano, ¿sabe por qué? Porque este era el pueblo que honraba con sus labios a Dios, pero su corazón estaba bien lejos de Él. Esa es una profecía de Isaías que Jesús mismo citó contra los fariseos. Y le dijo: oye, los fariseos con sus labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Usted sabe qué significa eso? Que ellos con sus labios hacían los ritos, cantaban una canción, decían lo que había que decir en el programita de la iglesia o del templo, pero su corazón no estaba ahí. Su corazón estaba bien lejos. Era una religión vacía, era una religión de mentira. Mi hermano, y este capítulo 3, vuelvo y repito, levanta una bandera bien en alto para nosotros, para cuidarnos de eso, para no hacer algo por costumbre, para no decir simplemente: sabes que ya yo oro por orar, ya yo leo la Biblia por leer la Biblia, ya yo voy a la iglesia por ir a la iglesia. No, mi hermano. Este pueblo enfrentó las consecuencias. En una ocasión, en 1911, y con esto ya voy cerrando, un profesor de teología muy famoso llamado B.B. Warfield se dirigió hacia sus estudiantes de teología. Eran estudiantes que todos los días, escuche bien, de lunes a viernes, ¿sabes qué estaban estudiando? La Biblia. Por la mañana tenían un devocional de una lectura bíblica y alguien que les predicaba. O una vez a la semana. Después se iban a las clases. ¿Y sabes cuáles eran las clases? Nuevo Testamento de 9 a 10. De 10 a 11, Antiguo Testamento. Después venía un mediodía. Después en la tarde, ¿sabes qué hacían? Estudiar teología, los atributos de Dios. Así eran todos los días de estos estudiantes. O sea, todos los días estaban con la Biblia en la mano, literalmente. Delante de Dios, literalmente. Estudiando a Dios. Y B.B. Warfield un día se dirige a este grupo de estudiantes de él y les dice: tengan cuidado, porque ustedes pueden cansarse de Dios. Y sabes que algunos no entendieron eso. Tengan cuidado, porque algunos pueden cansarse de Dios. Y él no estaba hablando de que nos cansemos de estudiar a Dios, porque Dios es infinito. O sea, nunca llegaremos ahí. Siempre usted estará en el cielo y sabe que nunca tendrá el momento donde diga: ya yo no tengo nada que conocer de Dios. Está hablando de la naturaleza de nosotros. Esa naturaleza que se acostumbra y hace hábito. Esa naturaleza, él le decía a sus estudiantes de teología: cuidado de caer en eso. De que como todos los días tienes la Biblia ahí, todos los días estás escuchando mensajes cristianos, todos los días estás con cristianos, todos los domingos de la semana vas a la iglesia. Cuidado, que no te canses de eso. Que eso no se convierta en una rutina, mi hermano, porque a la vez que se convierta en una rutina, tienes una religión vacía, muerta. De hecho, Paul Tripp, que es quien cita esa historia que les acabo de decir, y si usted no ha leído a Paul Tripp, hágase un favor y compre un libro de Paul Tripp. ¿Sabe por qué? Uno de los pocos autores que tiene esta capacidad de poder presentar en todos sus libros el Evangelio aplicado. Es una maravilla. Así que lea el libro de este autor, este pastor norteamericano. Y miren lo que él dice. Luego que él cita a B.B. Warfield, escuche bien, porque ahí estamos tú y yo. Escuchen lo que él dice. Él dice que la familiaridad con las cosas de Dios no te haga perder tu temor reverente a Dios. Has pasado tanto tiempo en la Escritura que ya su grandiosa narrativa de redención ya no te emociona.
Has pasado tanto tiempo estudiando la cruz que te puedes parar al pie de la cruz con escaso gozo y poco llanto, como si nada hubiera pasado. Has pasado tiempo o tanto tiempo discipulando a otros que ya no te asombra esa realidad de tú mismo haber sido escogido como un discípulo sin merecerlo. Has pasado tanto tiempo analizando la Escritura que has olvidado la santidad personal, aquel que la escribió. Has pasado tanto tiempo planificando cosas en la iglesia que has perdido tu asombro por el soberano de la iglesia. Has pasado mucho tiempo meditando en lo que significa guiar a otros, pero en privado tienes muy poco temor reverente. Todo esto ha llegado a ser tan normal y común que ya nada te conmueve más. De hecho, existen momentos tristes cuando la gracia apenas puede conseguir tu atención en medio de tu ocupado día. En otras palabras, ¿sabes qué le está llamando la atención? De hecho, tiene un capítulo en este libro que se titula Familiaridad. Cuando simplemente nos familiarizamos con las cosas, como le pasó a ese pueblo en Miqueas 3. Se familiarizó tanto, hizo un hábito, todo en automático, que ya habían perdido su temor reverente por Dios. ¿Y usted sabe lo que le está diciendo? Cuidado de no escuchar tantas veces o leer tantas veces acerca de la cruz y llega el momento donde tú simplemente pierdes la reverencia a lo que pasó allí. Pero hermano, nunca te acostumbres a eso. Sé intencional. Cada vez que se mencione la cruz, que se cante de la cruz, que leas de la cruz y de lo que pasó allí, haz una alabanza al Señor. Para que de esa forma tú no pierdas, mi hermano, la reverencia. Y no llegues allí a la cruz como si eso fuera algo más. Y no te pares un domingo aquí con la Biblia como si esto fuera un libro más, el periódico que vas a leer el lunes por la mañana. Mi hermano, que cuando tú abras esta Biblia nunca se te olvide que es la palabra del Dios del universo. Que es la palabra misma de Dios. No pierdas el asombro. No sea que te acostumbres, como todos los días lo haces, ya tienes esto en poco. No, mi hermano, es la palabra de Dios. No sea que simplemente porque ya hiciste o haces las cosas en automático, vas y oras a Dios y dices, Padre Dios, te adoro en esta hora y te pido esto y esto, amén. Y te olvidas de pasar tiempo con Él. Y estás pendiente a los beneficios y no a aquel que da los beneficios. Tengamos cuidado, mis hermanos, que nunca perdamos la reverencia a Dios. Que siempre nos acerquemos como Jacob, cuando llegó un momento, él estuvo peleando con un ángel. ¿Se acuerdan de esa historia en Génesis? Y dijo, oye, pero aquí estuvo Dios. Él no perdió la reverencia de saber que Dios estaba allí. Hermano, que siempre nos acerquemos a Dios como Moisés, con reverencia, cuando estaba delante de la zarza, que era Dios ahí mismo. Y se tuvo que quitar los pies, las sandalias de sus pies, porque ese era un lugar santo. Él no perdió la reverencia. Él no lo hizo en automático. Cuidémonos, mi hermano, de la religión vacía, de la religión muerta que tenía este pueblo en Miqueas capítulo 3, el pasaje que vimos hoy. El cristianismo es una religión viva, una fe viva. Ahora nos hacemos la pregunta de transición para el domingo que viene. ¿A un pueblo así lo perdonaría Dios? ¿A un pueblo como este Dios extendería su misericordia? Este era el pueblo que merecía el juicio. Y ese juicio vendría, lo vamos a ver, y lo hemos visto ya. Pero aquí acabaría todo. El próximo domingo, mi hermano, cuando estudiemos el capítulo 4 de Miqueas, contestaremos esa pregunta. Mientras seguimos viendo nuestra serie, Esperanza en medio del juicio. Pero piensen algo, antes de terminar. Si algo nos recuerda este pasaje, es esa tendencia nuestra a olvidarnos de Dios. Mi hermano, porque este pueblo que acabamos de ver ha visto más señales de Dios que las que has visto tú en tu vida. Y te hablo aún de señales físicas, visibles. Este pueblo tenía los profetas. Usted coge y lee acerca de un profeta. Bueno, lo estamos haciendo el ejercicio aquí. Tú y yo estamos leyendo acerca de este profeta Miqueas. ¿Sabe qué? Ellos tenían a Miqueas de frente. O sea, ellos tenían a Isaías de frente. Estos profetas allí con ellos. Y con todo y eso, llegaron a cegarse espiritualmente, a acostumbrarse a las cosas de la religión, que todo se convirtió en una religión vacía para ellos.
Hermano, que no nos pase así a nosotros hoy. Cuidémonos de eso. Nos recuerda este pasaje esa tendencia a vivir en contra de Dios, a acostumbrarnos a Dios. Pero también, como hemos visto en todo este libro, mi hermano, qué hermoso es saber que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Esa es la buena noticia que tú te puedes llevar hoy. Mi hermano, qué impresionante es saber que usted está aquí sentado y tú dices, ¿sabe qué? Señor, perdóname porque yo he sido así. Porque yo he sido tal vez como esos líderes que tú me diste algo y yo no lo he cumplido. Tú me has dado una responsabilidad, y más si una responsabilidad de cuidar a otros que tengo a mi cargo, y no lo he hecho. Yo se supone que hablara de parte tuya y no lo he hecho. Yo se supone que te representara a ti delante de un mundo impío y no lo he hecho. Señor, lo que he hecho al contrario, puedes estar pensando tú, Señor, lo que yo he hecho al contrario es acostumbrarme a la fe cristiana. Ya no asombrarme mucho por la cruz, ya no asombrarme mucho por este libro, ya orar por orar. Hermano, si tú estás aquí hoy, sabes que la gracia de Dios es tan grande que estás a tiempo de ir a Él corriendo y recibir esas nuevas fuerzas, ese nuevo ánimo para que disfruten lo que es una religión viva, una fe viva, para que disfruten tu relación con Dios, para que ya no estés orando por orar, leyendo la Biblia por orar y viniendo, o por leer la Biblia y viniendo a la iglesia por venir a la iglesia, sino para que lo hagas con pasión, con amor, enamorado del Señor. Pero hermano, no se trata de otra cosa que regresar a ese primer amor, a esa pasión que tal vez un día tuviste con el Señor y que simplemente por acostumbrarte a las cosas ya no está igual que antes. Si al menos usted ve una señal de eso, mi hermano, hoy aproveche este momento y ore a Dios por eso. No deje pasar esta oportunidad delante del Señor para orar en esta hora, pero también para agradecer a Dios, porque aunque usted ha sido infiel muchas veces, Dios ha permanecido fiel, mi hermano, fiel a su palabra, fiel al mismo, fiel a su pueblo, aun sin nosotros merecerlo. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que hemos escuchado hoy. Oh Señor, tú levantaste a este profeta Miqueas para hablarle a un pueblo que se supone que era tu pueblo, pero se había olvidado de ti. Y este pueblo, Señor, empezando por los líderes, no te buscaban, solo te buscaban cuando necesitaban ayuda. Este pueblo se había acostumbrado a las cosas espirituales, a las cosas religiosas. Iban al templo por ir al templo. Oh Señor, estos profetas que se supone que hablaran en nombre de ti, ya no lo hacían. Los sacerdotes que se supone que estaban allá con ese gran privilegio de entrar al templo, tenían en poco eso, Señor. Oh Señor, hoy es un buen día para nosotros también recordar, examinar nuestras propias vidas y pedirte perdón, Señor, si nos hemos acostumbrado a la cruz, si nos hemos acostumbrado a leer la Biblia simplemente por leerla. Oh Señor, hoy queremos una fe viva, una fe verdadera. Señor, queremos tener esa pasión que tal vez un día tuvimos, Señor, por las cosas tuyas, por ti, por tu palabra, por la iglesia. Oh Señor, si por alguna razón esa pasión se ha perdido, se ha ido a otro lugar, permítenos hoy, Señor, ver a dónde se ha ido y ver la necesidad, Señor, de que nuestro amor, nuestra pasión esté solamente puesta en ti. Oh Señor, ayúdanos, te pedimos hoy, y perdónanos, porque muchas veces simplemente nos hemos acostumbrado a ti y ya no expresamos nuestro amor igual. Quizás antes pasamos horas delante de ti orando y llorando incluso en tu presencia, Señor. Con tu palabra, con mucho ánimo en nuestro corazón al leer tu palabra. Oh Señor, pero algo ha pasado que eso tal vez ya no está. Y hoy te pedimos, Señor, que tú, como dice tu palabra en el Salmo 119, que tú nos avives por medio de tu palabra.
Oh Señor, aviva nuestros corazones por medio de tu palabra y danos más pasión por ti. No queremos esta religión vacía que acabamos de ver en este capítulo hoy. Queremos una religión verdadera, una relación verdadera contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos ayudas, Señor, y nos das gracias para corregir lo que no esté bien. A ti te adoramos y te bendecimos y en tu nombre te lo pedimos todo, Jesús. Amén. Mi hermano, quiera el Señor ayudarnos hoy. Y yo oro, es mi oración genuina, es la oración del pastor Edgardo también, que haya fruto, mi hermano, a través de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y que Dios conteste esa oración que acabamos de hacer. Que Dios avive en nuestros corazones ese amor por Él. Que lo amemos más. Que tú salgas de aquí con un deseo de amar más a Dios. De estar más con el Señor. Y no tener una religión vacía y vana, sino una relación verdadera con Él. Si estás aquí y no conoces al Señor, hoy es un buen día para empezar una relación con Dios. Así que te invito a que vengas a Él. Tal vez te pasa lo mismo, muchas veces has escuchado, muchas veces has venido a la iglesia, pero no te han detenido a pensar lo que pasó en la cruz. Que allí quien tenía que pagar el precio eras tú, era yo. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Y nos dio la salvación solamente por creer en Él. Así que te invito hoy que pongas tu fe en Jesús. Ven a Jesús hoy. Ahí donde estás puedes orar y pedir que Jesús perdone tus pecados, te salve, reconociendo que no puedes salvarte a ti mismo. Y no te vayas sin acercarte a los pastores, a la persona que te invitó hoy. Pero toma esa decisión hoy, no la postergues más. De igual forma, toma la decisión hoy. Mi hermano, no esperes a decir, sí, la semana que viene es que yo me voy a comprometer más, yo escucho este mensaje y yo ahora voy a apasionarme más por el Señor. No, mi hermano, no es para la semana que viene, es para este momento. Delante de Dios, comprometerte con Él. Y decirle, Señor, ayúdame, esto yo no puedo hacerlo solo. Yo lo he intentado antes y 1000 veces me caigo. Dame tu gracia y tu fuerza para yo poder tener esta pasión que hablamos hoy por ti. Y no tener una religión vana y vacía. Hermano, que el Señor nos ayude. Qué bueno que tenemos su gracia para con nosotros. Qué bueno que en la Escritura no solamente vemos ese juicio de Dios sobre el pecado, sino que aún Él es un Dios santo y es un juicio sobre el pecado. Pero qué bueno que vemos su gracia y su misericordia también. Y hoy le damos gracias a Dios por eso. Así que sea el Señor trayendo fruto por medio de su palabra.